Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy queremos concluir el comentario de la oración del Ave María, a la que con el programa de hoy le hemos dedicado cinco sesiones, dividiendo la oración del Ave María, tal y como la divide el propio Catecismo. El primer día comentamos Dios te salve María, el segundo, llena eres de gracia, el Señor está contigo. El tercer programa, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El cuarto, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y el quinto dice, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esta es la forma en la que el Catecismo divide el comentario del Ave María. La última parte está dentro del punto 2677. Y dice así, esta es la entrada, esta es la introducción. Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Virgen Santísima. Bueno, ya en el programa anterior ya habíamos introducido algo, ese ruega por nosotros pecadores. Algo lo habíamos introducido. Aquí vamos a completar esa explicación así de entrada. Decir que cuando decimos en el Ave María, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, es una manera de presentarse delante de ella al desnudo. Aquí me tienes, que soy un pecador. Y además se lo decimos a aquella que precisamente es inmaculada. Hay algo de desnudarse en esta oración del Ave María, que por otra parte es algo fundamental para presentarse delante de Dios. Reconocer que somos pecadores así de entrada, sin andarse ahí con trapos calientes. Es un reconocimiento desgarrado, sin disimulos. A diferencia de Adán y Eva, recordáis que ahí, pues en ese primer momento cuando fueron descubiertos en su pecado, en el pecado original, es que habéis comido del árbol que os prohibí comer. Es que habéis comido, y empiezan ya a disimular, no, es que bueno, Eva me dio para comer, la culpa es de ella, y le echa la culpa a la otra, bueno, es que la serpiente, es curioso, ¿no? Hay también como una pedagogía en la que el Señor quiere sanarnos de los arrepentimientos totalmente incompletos, ¿no? Que son esos de los que, bueno, pues sí, reconozco algo, pero no lo reconozco del todo, digo algo, pero no lo digo del todo. Esa tendencia que tenemos a no desnudarnos cuando nos presentamos delante de Dios. ¿Qué importancia es esa pedagogía del desnudarse delante de Dios? De esto recuerdo que hablamos aquí en el Catecismo, pues cuando hablamos del sacramento de la confesión, del sacramento de la penitencia, si recordáis, y hablábamos de que frente a nuestra resistencia, ¿no?, de ocultarnos o de excusarnos, ¿no?, ¿qué poder de sanación tiene el que alguien se desnude delante de Dios? Recuerdo que una religiosa que nos preparó, ya habrá fallecido porque era muy mayor entonces, una religiosa que nos preparó a nosotros para nuestra primera comunión, nos decía, cuando vayáis a confesaros, lo primero, decid los pecados, y además comenzad diciendo el pecado el que más os cueste decir, ¿no? El que te parezca que es el pecado más grave. Y dilo lo primero, y dilo a lo bruto, y no lo estés dejando para el final como ocultándolo, ¿no? Como que luego lo dices disimulando como si no lo hubieses dicho. Recuerdo muy bien cómo aquella religiosa, aquel grupo de niños, nos inculcaba que delante de Dios no tenemos que ir con disimulos de ningún tipo, sino que nos desnudamos delante de Dios. Y eso es muy sanador. Es muy sanador. Por eso en esta oración del Ave María y Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Yo a mí me defino a mí mismo como un pecador, con un corazón desgarrado y quebrantado. Y esto me hace muy similar, entonces, al presentarme de esta manera en esta oración, me asimila a ese hijo de la parábola del hijo pródigo, que volvió ante su padre y lo primero que le dijo es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No empezó con tonterías, no. Padre, no quería haberlo hecho. No empezó con tonterías de esas. No era mi intención, hombre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí me tienes, que soy un pecador.
Algo parecido también cuando Natán, el profeta, va ante el rey David, que era fuerte, claro, decirle a un rey: tú eres un pecador, tú has cometido un adulterio que además ha conllevado un asesinato. Claro, desenmascararle al rey es que era bastante atrevido, ¿no? Cuando Natán va delante de David y le desenmascara su pecado, él dice: he pecado contra Yahvé. Y la grandeza de David es que por mucho que sea rey, él no se sirve de su condición real pues para que nadie se atreva a acusarle. No, él ni que soy rey ni que soy un paje, aquí es lo mismo. Ante Dios todos somos pecadores. David se desnuda y dice: he pecado contra Yahvé. Y no se excusa. Y entonces ese arrepentimiento tan sincero obtiene de Natán, del profeta, esa frase: también Dios escucha tu pecado, tu arrepentimiento, ¿no? No morirás por ese pecado. Bien, esta es la forma en la que nos manifestamos en la oración del Ave María. Ruega por nosotros pecadores. Y además, en este caso, nos desnudamos ante María, ante la Madre. Esto es lo que tiene de peculiar esta oración. Que nos desnudamos ante Dios, bien, pero aquí nos desnudamos ante la Madre. Antes de presentarnos delante de Dios, nos presentamos delante de ella, ¿no? Esto me recuerda como cuando éramos pequeños y antes de irnos a confesar con el sacerdote, primero nuestra madre nos preparaba para la confesión, que casi le decíamos, le decíamos a ella nuestros pecados y ella nos decía cómo había que decírselos al sacerdote, ¿no? Es curioso, es que la madre hacía de embajadora para que tú te manifestases delante del sacramento. Pues esto es un poco parecido. Delante de la Virgen María le decimos, ¿no?, sin tapujos, le decimos: ruega por nosotros pecadores. Y entonces la Madre nos enseña a ser transparentes. La Madre nos enseña a esto principalmente. Mira, una cosa es, esto es lo que dice una madre a un hijo, ¿no? Mira, habrás hecho una pifia, habrás hecho una trastada, pero para mí lo importante es que seas transparente. Tú sé transparente, que no me entere yo por ahí que estás escondiendo cosas, ¿no? Una madre prefiere tener un hijo travieso, pero transparente, que no alguien que aparentemente va de buenito y luego por detrás las prepara pardas, ¿no? Esta es la pedagogía del Ave María. Recientemente nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI insistía que el mayor enemigo que tenemos es nuestro propio pecado. Ese es el mayor enemigo que tiene la Iglesia y que tenemos cada uno de nosotros, nuestro propio pecado. Y algunos se piensan pues que eso el Papa lo ha dicho por algunos escándalos concretos que han cometido algunos. Pues sí, pero claro que sí, por supuesto, pero ni mucho menos eso solo, no. Cuando el Papa decía eso no se refería al escándalo concreto que alguno ha cometido en no sé qué lugar. No, se refiere a mí, se refiere a ti, se refiere a nosotros. El mayor enemigo que tenemos es nuestro propio pecado. Pero el mío, no estés pensando en, el mío en concreto. Por eso esta oración del Ave María es una pedagogía que busca el corazón quebrantado por el arrepentimiento, el corazón quebrantado. Santa Teresita de Lisieux decía en uno de sus manuscritos autobiográficos, decía: estoy segura de que aunque tuviese sobre la conciencia todos los pecados que pudiera cometer, iría con el corazón roto por el arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús, pues sé muy bien cuánto ama al hijo pródigo que vuelve a él. Luego, si me elevo a Jesús por la confianza y el amor, no es porque la preveniente misericordia de Dios me haya preservado del pecado mortal. Es decir, que la clave está en que me confío plenamente en la misericordia. Teresita comprendía muy bien lo que era un pecador, puesto que en su modesto lugar había percibido también que Dios la había perdonado mucho, habiéndola protegido de haber caído en el pecado. Ella fue muy preservada de haber caído en el pecado, ¿no? El verdadero pecador es el que tiene el corazón roto de arrepentimiento. Y la Virgen María tiene el corazón quebrantado sin haber pecado. Fijaros bien, la Virgen María es
plenamente hija de la misericordia sin haber pecado. Santa Teresita de Lisieux, hombre, no era inmaculada, pero ciertamente tuvo la gracia de no cometer pecados graves en su vida, ¿no? Incluso dice Santa Teresita de Lisieux que ella no tenía conciencia de haberle negado a Dios de una manera consciente, de haber cometido incluso pecados veniales explícitos y conscientes, ¿no? Bueno, pero sin embargo ella sabe que es hija de la misericordia porque Dios le ha preservado de caer, ¿no? Lo importante es que tiene un corazón quebrantado, un corazón que no está endurecido. Esta es la clave. Que la gracia que la Virgen María nos quiere obtener cuando nos desnudamos delante de ella y le decimos que somos pecadores, es quebrantar la dureza de nuestro corazón. Quebrantar la dureza de su corazón. Presentarse ante la Virgen con un corazón que ella lo transforma en un corazón humilde. Esto es lo principal. Ser pecadores suplicando humildemente. Eso es lo que Dios pretende, que es mucho más grave que la debilidad de la carne, la soberbia del espíritu. Eso estamos cansados de decirlo en este programa. El verdadero peligro es el orgullo, que nos hace pensar, pues que como a Naamán el sirio, que nos hace pensar que la misericordia de Dios no puede ser tan sencilla, ¿no? Somos demasiado complicados para pensar que bañándonos en el Jordán podemos ser curados de la lepra. Algo parecido nos pasa a nosotros. Entonces, la labor de la Virgen al presentarnos delante de ella es entender que la felicidad es mucho más sencilla de lo que suponíamos. Ser felices es tan sencillo como ser humildes delante de Dios, como dejarnos querer por Dios. Bien, pues yo concluiría esta primera intervención diciendo, fijaros cómo la oración del Santa María, Madre de Dios, aunque a diferencia de la primera parte del Ave María, el Dios te salve María, que es una parte más bíblica que se ha tomado de las palabras del arcángel Gabriel a María, o las palabras de Isabel que le dirige a María, la segunda parte, aunque no sean palabras tomadas de la Biblia, sin embargo están plenamente inspiradas en el Evangelio. Porque, en primer lugar, acordaros lo que dice Lucas 16, 18, ¿no? En ese pasaje del publicano y del fariseo, que uno se excusaba ante Dios y otro se acusaba. Dice que éste bajó a su casa justificado y aquel no. El fariseo no, ese que decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, yo soy un hombre justo, ese no quedó justificado. Sin embargo, sí quedó justificado el publicano, que no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Por eso el Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, que soy un pecador. Tiene una inspiración evangélica muy grande. En segundo lugar, tiene una inspiración evangélica muy grande porque aprendemos a confiarnos a ella, a la que Jesús nos confió. Jesús dijo en la cruz, ahí tienes a tu madre. Y a ella le dijo, ahí tienes a tu hijo. O sea, que nos confió uno a otro. Entonces, si Jesús nos confió a su madre, lo lógico es que nosotros recurramos a ella, ¿no? Y le digamos, ruega por nosotros, María. O sea, tiene una inspiración evangélica muy fuerte esta oración. Estamos cumpliendo la encomienda que Jesús le hizo a ella, al pie de la cruz, y que nos hizo a nosotros, ¿no? Y por supuesto, confiamos plenamente en que María va a hacer bien su tarea, la tarea que le encomendó su hijo. Ella no va a fallar, por ella no va a quedar. Es posible que nosotros no nos dejemos cuidar por María, pero desde luego ella va a ser madre solícita hacia nosotros. Edición del Catecismo, comentando esta parte final ya del Ave María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a fijarnos ahora en estas dos últimas expresiones, ahora y en la hora de nuestra muerte. Con respecto a la ahora, dice el Catecismo, nos ponemos en sus manos ahora, en el hoy de nuestras vidas. Esa es la expresión que utiliza el Catecismo. El ahora es el hoy de nuestras vidas. Obviamente, aquí hay, a la hora de hacer un comentario mariano de esta oración en el ahora, enseguida evocamos el episodio de las bodas de Caná de Galilea en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan.
en el que ese ahora parece que fue la Virgen María la que le empujó a su hijo para que llegase la intervención, su gracia, en ese ahora, en ese momento. Este episodio de las bodas de Caná de Galilea quizás es la escena más reveladora de una especie de poder soberano de María sobre el corazón de su hijo. Recuerdo que hubo un oyente, no sé si fue ayer o antes de ayer, un oyente que llamó preguntando por un texto de San Luis Griñón María de Montfort, en el que hablaba del poder que tenía María sobre su hijo. Bueno, yo lógicamente le contesté diciendo que había que entender esa expresión de el poder soberano de la madre sobre el hijo, pues de una manera pues también metafórica o en el sentido espiritual de la palabra, porque María es la esclava del Señor, María es la esclava de su hijo. Pero al mismo tiempo, en la providencia de Dios, Dios ha querido que ella ejerza también la autoridad materna sobre su hijo. Ha querido que sea así. Ella, en cuanto a su naturaleza, lógicamente es esclava del Señor, esclava de Dios, pero por gracia, no por naturaleza, no, sino por gracia, Dios ha querido darle a ella un cometido maternal que pasa casi a tener ese poder sobre su hijo. Expliquémoslo de esta manera, que es más o menos lo que San Luis Griñón María de Montfort viene a decir. Obviamente no se trata de que la voluntad del hijo y la madre estén contrapuestas, porque uno podría entender como que la Virgen María tiene que forzar la voluntad de su hijo. No es eso. Eso también es una imagen metafórica. Pero Dios ha querido poner en su mano esa función materna de introducirle a su hijo. Cuenta el segundo capítulo de San Juan, de cómo la madre de Jesús estaba allí. Además lo dice explícitamente, ¿no? En las bodas de Caná, la madre de Jesús estaba allí, lo remarca. Y estaba allí de una manera discreta, cordial, maternal, atenta a las necesidades de allí, de los esposos que se casaban, y atenta a percibir que no tienen vino. Y se lo dice a su hijo, no tienen vino. Es ese momento en el que Jesús da esa respuesta sorprendente: mujer, ¿y a ti y a mí qué nos va? Todavía no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. Y es que entonces resulta que María, lo curioso es que le viene a decir a su hijo, ahora, que sí, que ahora. Si su hijo dice que no ha llegado mi hora, ella le dice que ahora. Parece como si le forzase a su hijo. Parece como si Jesús hubiese hecho el milagro de las bodas de Caná, pues por complacerle a su madre. Obviamente es una manera de hablar, porque la voluntad del hijo y de la madre, la voluntad de Jesús y de María están plenamente unidas, ¿no? Pero se ha querido manifestar de alguna forma el lugar que María ocupa en la Iglesia, como una especie de poder soberano que la madre tiene sobre Jesucristo. Es una forma de hablar, como he dicho antes, es una metáfora, pero que Dios por gracia ha querido poner en manos de María ese poder de intercesión ante su hijo. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Es como si ella hubiese respondido, ¿cómo que no? Venga, vamos a hacerlo ahora mismo. Hablo metafóricamente, ¿no? Y entonces, porque creemos en este poder soberano de la Madre de Dios, le pedimos que ruegue por nosotros, precisamente ahora, en este momento de nuestra vida, para que se realice la vocación particular de cada uno de nosotros. Además, este pasaje está en el Evangelio de San Juan, que precisamente algunos escrituristas le llaman el Evangelio de la hora. Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora, ya se acerca mi hora, esta es mi hora, la hora en la que yo he venido a dar la vida para el mundo. Es decir, que todos tenemos una hora en esta vida. La hora de Jesús, sin duda alguna, la hora de Jesús es la hora de la cruz. Pero no quiere decir que el resto de las horas de la vida no tengan importancia, también tienen importancia. La hora cumbre de la vida de Jesús es la entrega suya en la cruz, pero el resto de los momentos de su vida, como el nuestro, también tienen su importancia. Por eso a María le pedimos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, pero también ahora. Aunque hoy lo que tengo que hacer es algo cotidiano. Aunque hoy resulta que lo que tengo entre manos es que tengo una entrevista con no sé quién, pero no, también está esa hora de gracia.
aunque habrá una hora determinante al final de nuestra vida, pero también el día de hoy, que puede parecer monótono, es una hora de gracia. O sea que es que decirle ahora también, Madre, ruega por nosotros. Es decir, en el momento de monotonía de mi vida profesional, que tengo una monotonía que me agobia, pues también ahora, Madre, tú eres Madre también en este momento. En este momento en el que tengo un sufrimiento, una preocupación principal que me agobia, y puedo estar también ahora. O en el momento en el que he perdido un ser querido, también ahora. El momento en el que me han dado una noticia, bueno, también ahora. O sea que siempre es hora de gracia para Dios, siempre es hora de gracia. Para una madre, cualquier situación es importante para el hijo. Porque bueno, alguno diría, bueno, no les queda vino. Bueno, oye, jolín, pues que beban agua, ¿no? ¿Qué más dará? Eso no es una cuestión, pues anda que no habrá necesidades más grandes en esta vida. Pues tú fíjate, se pueden arreglar de otra manera en las bodas. Oye, pues ese no es un problema. ¿Cuánta gente hay que se muere de hambre? Pues sí, es verdad, es verdad. Pero para una madre también las cosas pequeñas tienen su importancia. Por eso a María recurrimos como intercesora también en las cosas pequeñas de nuestra vida. Acordaros de la promesa del Señor, que nos daría el 100 por 1 en esta vida y luego la vida eterna. Y el 100 por 1 se refiere a que también en las cosas cotidianas nos llovería su gracia. Nos llovería su gracia. Es verdad que puede existir el riesgo, como yo también a raíz de la oración de petición, pues he puesto un poco en consideración vuestra más de una vez, el riesgo de que estemos utilizando la oración de petición para nuestros caprichos y que no pidamos los dones principales, que no pidamos el don del Espíritu Santo, que no pidamos que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, utilizar la oración de petición para cumplimentar nuestros caprichos. Eso es un riesgo, ciertamente. Pero eso no quiere decir que cuando hemos pedido los dones principales a Dios, no se pueda también pedir las cosas pequeñas. En esta hora de mi vida, pues también tengo preocupaciones que pueden parecer nimias, pero para la madre todo es importante. Para ella todo es importante. Y además también ese ahora, Madre, ruega por nosotros ahora, es también una referencia a que cada uno se tiene que casar con el momento presente. No estar soñando con que a ver si llega un momento, a ver si llega un día en el que yo, en otra situación distinta a la que estoy... No. Yo tengo que santificarme en el ahora, en estas circunstancias. Cuando parece que estoy un poco de capa caída, cuando parece que estoy un poco aburrido, cuando parece que le pido a María su intercesión, su intervención materna en las circunstancias concretas, en el momento concreto de este aquí y ahora de mi vida. Es casarme con el momento presente, abrazar mis circunstancias. Eso es lo que yo le pido a María. Ahora, Madre, yo quiero ser santo ahora, quiero entregarme a tu Hijo Jesucristo ahora. No mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Ahora es tiempo de gracia, ahora es el momento de la salvación. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el comentario del Ave María, una oración cuyo comentario estamos terminando, y concluye diciendo, ruega por nosotros pecadores, ahora, y nos falta por comentar, y en la hora de nuestra muerte. Y en la hora de nuestra muerte pedimos una intervención especial de ella. Dice el Catecismo, y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte. Que esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte en cruz de su Hijo, y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra, para conducirnos a su Hijo Jesús al paraíso. Bien, aquí hay comentarios muy importantes que hacer. Decir en primer lugar que, para entender este misterio, recordemos cómo la muerte se introdujo por influjo del pecado de Adán, del pecado original. En el plan primero de Dios,
estaba el hecho de que el hombre fuese preservado de la corrupción de la muerte, que existiese una vida de eternidad en el paraíso. Bueno, el pecado de Adán y Eva introduce la muerte, y por eso es normal que nosotros temamos la muerte, porque vemos la muerte como la destrucción del ser. La muerte es algo temido para nosotros. Pero lo que es maravilloso, lo que es providencial, es ver cómo después de haber cometido el pecado que introdujo la muerte, en el mismo momento en el que Yahvé pronuncia la sentencia condenatoria contra la serpiente, contra Adán y contra Eva, hace una promesa. Y una mujer, un descendiente de la mujer, te aplastará la cabeza. Un descendiente del linaje te aplastará la cabeza. Hay, por lo tanto, una promesa en que va a ser vencido el que ha introducido la muerte. La muerte también va a ser vencida. Es algo importantísimo. Es decir, le estamos pidiendo a María, en esta oración, que ruegue por nosotros en la hora de nuestra muerte, es pedirle también que nos ayude a ofrecerle el momento de nuestra muerte a Dios Padre, en unión con los méritos de la muerte de Jesús, para que ese trance de la muerte, que siempre es para nosotros un trago amargo, nos sirva de expiación, de redención. Le decimos: Madre, enséñanos a ofrecer el momento de nuestra muerte. Tú que ofreciste esa imagen de la piedad, ¿no?, en la que María sostiene a su hijo en brazos y está como ofreciéndolo a Dios Padre, para que también nosotros sepamos, junto con María, unirnos a Cristo y ofrecer el momento de nuestra muerte para que sea redentor, para que sirva de expiación de nuestra vida, para que acojamos la gracia de Cristo en ese momento cumbre de nuestra vida, para que María nos enseñe a recibir bien la bendición de la Iglesia, a recibir los sacramentos en el tránsito. Aquí fijaros que ha dicho que y en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra. Es un tránsito al que asiste María. Yo me atrevería a utilizar quizás la imagen de que la Iglesia está como asistiendo a un parto para la vida eterna. Cuando alguien fallece, es como una comadrona que asiste a un parto para que demos a luz para la vida eterna. Esa es la imagen de la Iglesia, que asiste a sus hijos, acompañándoles y dándoles los últimos sacramentos, les introduce en el cielo. Y la Virgen María en ese momento pues está perfectamente reflejada en esa imagen de la Iglesia, pero también ella está saliendo al encuentro de sus hijos. Ella es como puerta del cielo. A ella podemos invocarle: puerta del cielo, reza con nosotros en la hora de la muerte. Y cuando ya no podamos rezar, ruega tú sola por nosotros. Y así esa hora será bendita, porque será la hora de ver a Cristo. Nos podemos imaginar a María que sale a nuestro encuentro, nos coge nuestra mano y le dice: ven, ahora que tus labios se han cerrado para este mundo, al despertarte la vida eterna, me vas a ver a mí. Y pedimos eso, ¿no?, que el rostro de María pues sea la belleza que contemplemos al despertar en la vida eterna. Como veis, estamos pidiendo algo muy importante. Aquí el Catecismo dice algo que es que ponemos en sus manos, desde ahora ya, le entregamos el momento de nuestra muerte. Desde ahora le entregamos el momento último de la vida. Esto es importante. Madre, yo no sé cómo será mi muerte, yo no sé cómo serán las circunstancias, pero desde ahora ya lo pongo en tus manos. Yo cuántas veces cuando he asistido pues al fallecimiento de una persona, pues a los últimos momentos, o cuando he estado en una capilla ardiente de una persona que ha fallecido y he hecho un responso, cuántas veces se me ha ocurrido comentar, ¿no?, con los familiares, que ese difunto a lo largo de su vida, miles de veces, si será muy devoto, millones de veces, ¿no?, le ha pedido a la Virgen María
ruega por mí en la hora de mi muerte, ahora y en la hora de mi muerte. Es decir, que le ha pedido a la Virgen María insistentemente esa persona durante su vida que estuviese ella allí, en ese momento presente. Como ella asistió al pie de la cruz a la muerte de su hijo, que también ella estuviese al pie de la cama y que estuviese rogando e intercediendo ante Dios. Esa persona en el rezo de las Ave Marías y del Rosario se lo ha pedido miles de veces. Y por supuesto que en ese momento ha ocurrido, ha tenido lugar, ha acontecido que María ha asistido a ese parto para la vida eterna. O sea que me parece muy importante el ejercicio de que eso no sea una palabra que digamos sin ser conscientes de lo que estamos diciendo, sino que sea: María, yo no sé cómo serán los últimos días de mi vida, ¿no? Pero te los encomiendo, te los entrego, y como sé que está en buenas manos ese parto, ese tránsito para la vida eterna, en tus manos queda. Y yo ahora no me voy a empezar a agobiar, cómo será, cómo no será, a mí me gustaría pues morir de esta manera, me gustaría morir de la otra, me gustaría no dar... Muchas veces para muchas personas suele ser motivo de angustia el pensar cómo va a ser el momento de la muerte, ¿no? Yo creo que hay dos equivocaciones o dos planteamientos equivocados de los que deberíamos de huir. Uno es el no pensar nunca en la muerte, ¿no? Vivir como si no fuese a existir. Yo en eso no pienso nunca, Bueno, eso es vivir de espaldas a la realidad. Y otro planteamiento equivocado es el de vivir pensando en ello de una manera angustiada. Luego, ni hacer el juego del avestruz, que es no ver la realidad, ¿no? Ni estar angustiado, ¿no? Sino verdaderamente ponérselo en manos de María y que eso está bien encomendado. Bueno, pues si está bien encomendado, ella nos asistirá en ese momento, como estuvo al pie de la cruz de su hijo, y qué gran respaldo tuvo que sentir Jesús viéndole a su madre ahí cerca. ¿Qué respaldo espiritual pudo llegar a sentir Jesús en ese momento? Para complementar esto, pues nos refiere el Catecismo al punto 1020, donde hablaba de la encomendación, la oración de la encomendación del alma que hace la Iglesia en el momento del fallecimiento de alguien. Esta es la oración de encomendación. Dice: alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y con todos los ángeles y santos. Querido hermano, te entrego a Dios, y como criatura suya, te pongo en sus manos, pues es tu hacedor, que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, es una de las oraciones más fuertes, más potentes que rezamos en nuestra liturgia. La oración que se llama de encomendación del alma, la que reza el sacerdote cuando una persona está ya en su momento de agonía, ya se le han administrado los sacramentos y entonces le hace la encomendación del alma. Es como recomiéndame, que alguien me recomiende delante de Dios. Te entrego a Dios y te pongo en sus manos. Te entrego a Dios. Es ser consciente de que lo que dice Jesús: a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la doy voluntariamente. Ese ideal de la vida de Cristo, de entregar voluntariamente la vida, es también un ideal nuestro. Entonces le pedimos a María que nos enseñe a entregar la vida. María, enséñame a que el momento de la muerte no sea como que alguien me viene a robar, sino que yo quiero entregar mi vida. Que no es lo mismo que me roben la vida que yo la entregue voluntariamente. No es lo mismo. Y el tono con el que uno vive la muerte, pues es muy distinto. Os voy a decir que a un sacerdote le emociona profundamente cuando ve que alguien que está asistiéndole
le dice, que los sacerdotes hemos escuchado muchas veces expresiones como estas, que el Señor me lleve cuando quiera, estoy preparado, que venga en mi búsqueda. Cuando alguien pronuncia esa frase de aceptación de ese momento, de ser consciente de que ha llegado su hora y que Él la entrega, ¿no? Eso te conmueve. Te conmueve porque uno ve que María está actuando ahí en ese momento, María está actuando y está cumpliendo esa función que tantas veces le hemos dicho, ruega por nosotros, ¿no? Es esa madre que está asistiendo al parto para la vida eterna. 2 partos tuvo María, un parto virginal, cuando dio a luz virginalmente a su hijo, y luego tuvo un parto doloroso, allí en el Monte Calvario, un parto doloroso en el que dio a luz, entregó su hijo para la salvación del mundo, el Monte Calvario, y también tiene un parto con cada uno de nosotros, una lucha para darnos a luz para la vida eterna. Cuando recemos el Ave María, tenemos que verle a María ahí, haciendo esa función, que se la estamos encomendando, que le estamos pidiendo que nos asista en ese parto para la vida eterna. Y concluye la oración del Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, con el amén. Bueno, pues no me voy a extender en el amén, porque como comentaremos el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro, entonces el Catecismo explica el amén. Aquí yo creo que no vamos a explicarlo, si no nos superpondríamos. Basta con decir que esta palabra del amén, después de habernos dirigido a María de esta forma, significa el acto de fe, la afirmación, el deseo, el afán, el anhelo, la súplica, ¿no?, de que esto que le hemos dicho a María sea así, creo que es así. Esto es lo que es como un sello final. San Jerónimo llamaba la palabra amén el sello final del Padre Nuestro. También aquí hay un sello final en la oración del Ave María. Es la ratificación o el consentimiento, ¿no?, la firma de todo el pueblo santo de Dios a lo que se ha dicho en esas peticiones y en esas afirmaciones que hemos hecho en el Ave María. Concluimos pues estos 5 programas que hemos tenido comentando la oración del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concluimos este programa, estos 5 programas de comentarios del Ave María. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Te ha dado pena no haber podido escuchar uno de tus programas favoritos en Radio María? Pues no te preocupes, que no te lo has perdido. Lo puedes recibir en tu casa, así que tranquilo. Para pedirlo, llama por teléfono a Radio María, indicando el nombre del programa y la fecha. Ah, y que no se te olvide dar tus datos para que te lo puedan enviar. Te llegará por correo un CD o DVD que podrás escuchar en un reproductor de MP3. Y si quieres tener grabados algunos programas para poder escucharlos en cualquier momento, pues lo mismo. Llamas a Radio María y atenderán tu petición. El teléfono es 917-107-700. Recuerda, 917-107-700. Radio María, la radio de la alegría. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos días, monseñor. Le habla de Yanira, de Valladolid. Adelante. Mire, yo quiero que me haga un pequeño comentario. ¿Cómo fue la muerte de la Virgen María? Bien, bueno, pues le respondo por la radio. Mire, en cuanto a nuestra fe sobre lo que dice la fe católica sobre la muerte de María, lo que sabemos es que, ella fue asunta a los cielos. Pero no está definido en el dogma católico si ella murió y después de su muerte fue asunta a los cielos,
o si hubo una transición de asunción sin haber muerto. Eso no forma parte del dogma católico y por lo tanto cabe en las dos interpretaciones. Si uno va a Jerusalén, allí ve que se conserva en Jerusalén, hay dos tradiciones, una es que María murió en Jerusalén y otra en Éfeso. Entonces, digamos que la tradición de Jerusalén sí que habla de la dormición de María, de la tumba de María, la tumba en la que fue depositada María antes de ascender a los cielos. Pero digamos que la tradición católica, de una manera muy delicada, a la muerte de María, incluso pensando que María, en la hipótesis de que ella muriese, le llama la dormición. Le llama la dormición, de una manera muy delicada, como veis. Conscientes de que ese dormir fue un dormir sin corromperse. En el cuerpo de María no hubo corrupción, sino que fue un dormirse para ser inmediatamente asunta a los cielos. Por lo tanto, en respuesta a su pregunta, no sabemos si María murió antes de ascender a los cielos o ascendió a los cielos sin haber muerto. La tradición de Jerusalén es que murió y fue sepultada, pero que fue una muerte sin corrupción, sin que el cuerpo tuviese la corrupción propia, sino que la tradición le llama una dormición en la que María fue asunta a los cielos. Adelante, paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Mire, monseñor, llamo de Salamanca. Le quería consultar porque ha fallecido un hermano mío de infarto hace unos días y no se le encomendó su alma a Dios ni nada, ni recibió los sacramentos, porque fue un infarto fulminante y entonces cuando ya quisieron llegar ya no respiraba, nada más avisó por teléfono y cuando llegaron ya le hicieron la respiración y ya nada. Yo estoy muy angustiada, soy una hermana muy angustiada, estamos todos, y la verdad es que rezando no sé si el demonio puede influir en la muerte de una persona, si ir sin haber recibido los sacramentos ni haber recibido nada, puede ser que Dios haya tenido misericordia. Yo no hago más que rezar, pero quisiera pues que me diera usted una palabra. Bien, yo mi palabra desde luego es que no se deje usted llevar por esa angustia, ¿no? Que el dolor que usted tenga por la muerte de su hermano, ofrezca usted a Dios ese dolor también por su salvación. A veces, en vez de centrarnos en lo fundamental, en lo que en este momento podemos hacer, dispersamos nuestras fuerzas lamentándonos de lo que debiera haber sido. No, o lo que hubiésemos querido que hubiese sido. En este momento usted tiene un dolor, y ese dolor que usted tiene es un dolor que, ofrecido a Dios junto con la cruz de Cristo, tiene una capacidad de intercesión por su hermano muy grande. Muy grande. También usted en la ofrenda, eso que he dicho antes, que le entregamos a Dios el momento de mi muerte, usted le entrega a Dios el dolor por su hermano. También usted dice, Señor, mira, no es que me lo hayas quitado, es que yo te lo doy. Que es distinto, Señor, ha llegado la hora de la muerte de mi hermano y yo tengo un dolor muy grande, pero te lo doy. Y que ese desprendimiento de mi corazón, ese dolor que tengo, te pido que sea también redentor y salvífico para mi hermano. Luego, la gracia de Dios se recibe, obviamente, los sacramentos es el conducto ordinario por el que la Iglesia quiere distribuir la gracia de Dios y por el que el Señor le ha encomendado a su Iglesia que lo haga, el conducto de los sacramentos. Pero también existen, otros conductos para distribuir la gracia de Dios. Y, por ejemplo, yo le he dicho ahora un caso concreto, como que su ofrecimiento por su hermano, ese dolor que usted tiene ofrecido a Dios, sea un conducto a través del cual Dios también le haga llegar a su hermano esa gracia de purificación. En esa hipótesis de que su hermano pues esté en la etapa de purificación en el purgatorio para llegar a ver la gloria de Dios. O sea, céntrese en eso y no permita que si el demonio haya intervenido, no ha intervenido, mire usted, el demonio hará lo que pueda, pero teniendo a María presente en ese momento de la muerte, pues tenemos en ella una intercesora verdaderamente pues invencible cuando nos encomendamos a ella. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Una pregunta que está saliendo un poco del tema de hoy. Era un comentario que me hicieron unas compañeras y me dijeron que cómo la Iglesia hacía la disolución de matrimonio a personas, por ejemplo, dentro de la Cume Alta y tal, y podía disolver el matrimonio cuando Dios dijo que lo que unía al hombre no podía, y a veces sin explicación de por qué han denegado ese matrimonio que hicieron. De acuerdo, muchas gracias por su pregunta. Tuvimos ocasión de hablar de ese tema con bastante detenimiento cuando hablamos del sacramento del matrimonio. Si alguno quiere escuchar así, ya buscará por ahí los programas que grabamos con el sacramento del matrimonio, en el que también hablamos de esto con bastante detenimiento. Y también sé que hay o ha habido, no estoy muy seguro, un programa en Radio María que habla del tema de las nulidades matrimoniales. Pero vamos a ver, la Iglesia no disuelve los matrimonios. Otra cosa es que existan casos en los que declara que un matrimonio ha sido nulo, pero la Iglesia no tiene autoridad ella para disolver lo que Dios ha unido. Si Dios unió una cosa, la Iglesia no tiene autoridad para disolverla. Otra cosa es que se estudie un caso en el que se llegue a descubrir que hubo unas circunstancias en el momento del matrimonio que, aunque se produjese externamente, aunque se celebrase el sacramento, pues hubo causas para que allí no hubiese tal matrimonio. Pues imaginaros, por ejemplo, que alguien hubiese ido al altar a casarse obligado, coaccionado. Bien, allí externamente se pronunciaría el sí quiero, pero después se llega a demostrar que esa persona fue coaccionada y entonces no hubo sacramento. Entonces no es que la Iglesia disuelva aquello, sino que lo que viene es a recordar que es nulo. Es como si uno va a confesarse y va sin arrepentimiento alguno. Bueno, pues el sacerdote habrá pronunciado sobre ti, yo te perdono tus pecados, pero tus pecados no están perdonados porque no cumplías las condiciones para que el sacramento fuese válido. Lo mismo es con el tema de la nulidad matrimonial. Puede haber unas circunstancias, unas causas que hayan hecho nulo aquel acto sacramental. Usted pregunta por la posibilidad, que a veces se suele remarcar mucho, de que alguna persona, pues un tanto famosa, haya obtenido una nulidad y exista una sospecha de que la nulidad matrimonial se le da a las personas pudientes económicamente o influyentes y que a las personas pobres en el tribunal de la Iglesia, bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. En los tribunales de la Iglesia se atiende a todo el mundo. Y además existe la justicia gratuita en los tribunales de la Iglesia para las personas que no pueden pagar un abogado. Otra cosa distinta es que una persona, que no digo que sea, digo que en hipótesis puede ser, ¿no?, que una persona que sea muy pudiente podría utilizar su dinero pues para comprar falsos testigos o para hacer elaborar informes de psicólogos y de médicos y de testigos que él les ha comprado con su dinero y son todos falsos. Y entonces, en base a testimonios falsos, él consiga una sentencia de nulidad. Ya, pero bueno, ¿a quién se está engañando con eso? Eso será un engaño, él obtendrá una sentencia de nulidad, pero si todas esas pruebas que él ha presentado son falsas, delante de Dios su anterior matrimonio sigue siendo válido y además si se casa con otro cometerá adulterio. Es decir, que en la hipótesis, que yo no digo que ocurra, pero que hipotéticamente pudiese ocurrir que alguien por tener dinero esté obteniendo pruebas falsas, comprando a profesionales, a médicos, lo que sea, hombre, ¿a quién se engaña con tal cosa? Se engañaría a sí mismo y además estaría cometiendo un gravísimo pecado delante de Dios, por estar perjurando delante de Dios. O sea que yo creo que esto es lo que hay que decir. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Pues en primer lugar quiero darle las gracias por estas catequesis tan desmenuzadas que da todos los días. Y bueno, mi pregunta hoy, quería hacerle una pregunta. Falleció un familiar muy querido y bueno, pues no era creyente. Entonces no era creyente y o sea, él murió sin querer, porque al no creer pues no quería nada de oraciones ni nada. Pero sin embargo yo estoy rezando el rosario en una comunidad para salvar almas y bueno, rezo por esa persona porque él tenía unos valores grandísimos en vida, tenía el amor, tenía paz, tenía respeto, tenía aceptación y solo sembraba la paz. Pero entonces yo tengo miedo de que, bueno, pues no pueda descansar,
que esté en el purgatorio y que esté sin purificar. Quería saber pues si mis oraciones purifican a esa persona. Eso por un lado, y por otro lado, muy rápido, pues si las personas que mueren con los sacramentos y en gracia de Dios, digamos, porque le han asistido todas las oraciones, los sacramentos y tal, pues van directa al cielo o también tienen una purificación. Muchas gracias por su... De acuerdo. Bueno, comenzando por lo último, si los sacramentos que recibimos están bien recibidos con la disposición que tenemos que recibirlos, con un profundo y perfecto arrepentimiento, ciertamente uno recibe la indulgencia plenaria en los últimos sacramentos que recibe, y en ese sentido estaría bien preparado para ir directamente al cielo, sin la necesidad de tener una purificación posterior. Lo que pasa es que esto nosotros no podemos medirlo matemáticamente, porque en el fondo no basta con que yo reciba en ese momento los sacramentos, sino que yo tenga una perfecta contrición, y eso desde fuera no se mide. La perfecta contrición del corazón necesaria para que la indulgencia plenaria se pueda recibir, bueno, pues eso solamente Dios lo sabe. Y por supuesto que aunque una persona pues haya rechazado recibir los sacramentos, aunque haya sido no creyente, y aunque haya dicho, incluso aunque haya dicho yo no quiero funeral, usted puede rezar por él, porque si alguien excluye el funeral, la Iglesia no le celebra el funeral, pero el hecho de que no se celebre un funeral no quiere decir que luego no recemos por él o no ofrezcamos una misa por él, porque un funeral es como un acto público, ¿no? Pero al margen a nadie se le puede prohibir el rezar por otra persona, y esa oración por supuesto que tendrá su efecto, porque esa persona que rechazó la fe, nosotros no podemos tener plena garantía de que esa fe rechazada sea por culpa personal de él. También ha podido haber algunas circunstancias en la vida de esa persona que le hayan llevado a no comprender que el don de la fe pues es un don del amor de Dios, ¿no? O sea, que alguien le haya podido igual deformar lo que es la fe, lo que es el rostro de Dios, y entonces él, en el fondo, cuando está rechazando el don de la fe, no está exactamente claro qué es lo que está rechazando. Es decir, que claro que Jesús dice en el Evangelio, el que crea se salvará, el que no crea se condenará, son palabras del Evangelio, pero nosotros no podemos llegar a medir, solamente Dios puede juzgar el grado de culpabilidad que puede tener una persona en el rechazo de la fe. Luego rezamos por ella también, en esa comunión que tenemos entre nosotros. Y usted continúe en esa oración de intercesión por todos los difuntos y por aquellos que tienen cercana el momento de su muerte. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.